La morfina que me inyectó el doctor Hernández para el dolor de la cadera me sumió en un sueño tan profundo que mi respiración se volvió imperceptible. Mi corazón latía tan despacio que apenas se detectaba. Cuando mi nuera Esperanza entró a mi habitación aquella mañana de martes y no pudo despertarme, gritó que había muerto en sueños. ¿Saben lo que hizo después? No llamó al médico, no verificó mi pulso. Salió corriendo a despertar a mi hijo Gonzalo con un «Ya se murió la vieja, por fin». Desde la bruma de mi inconsciencia, escuché todo. Los primeros ruidos llegaron como ecos distantes. El teléfono sonando insistentemente, las pisadas apresuradas por el pasillo, las voces susurrantes que se convertían en murmullos emocionados. Mi cuerpo yacía inmóvil en esa cama que había sido mi prisión durante los últimos 6 meses, pero mi mente flotaba en algún lugar entre el sueño y la vigilia, atrapada en un limbo donde podía escuchar, pero no responder. «Hay que llamar a Mona a la funeraria», decía Esperanza con una urgencia que no había mostrado nunca por mi bienestar. «No podemos tenerlas aquí mucho tiempo con este calor». Gonzalo, mi único hijo, el mismo que había llorado en mis brazos cuando tenía pesadillas de niño, respondió con una frialdad que me heló la sangre. «Tienes razón. Además, tenemos que revisar sus papeles. El abogado dijo que el testamento, por supuesto. 60 años cuidando de esa familia, levantándome a las 5 de la mañana para preparar desayunos, lavando ropa, hasta que se me agrietaran las manos, ahorrando cada peso para que Gonzalo pudiera estudiar, y ahora que creían que había muerto, lo único que les importaba era el dinero. La casa se llenó de un ajetreo extraño. Esperanza trajinaba por mi habitación, abriendo cajones, revisando mis pocas pertenencias con la meticulosidad de quien busca tesoros. Encontró la pequeña caja de metal donde guardaba mis ahorros, 3,000 pesos que había juntado vendiendo tamales los fines de semana. «Mira nada más», la escuché murmurar. La tacaña tenía dinero escondido. Tacaña. Me llamaba tacaña la mujer que gastaba 200 pesos en cremas para la cara mientras yo compraba el pan más barato del mercado. Los empleados de la funeraria llegaron al mediodía. 2 hombres jóvenes que cargaron mi cuerpo sin cuidado, como si fuera un mueble viejo. Uno de ellos comentó: «Está muy rígida para el tiempo que tiene muerta». «El calor», respondió el otro. «A veces pasa». Si hubieran tenido un poco más de experiencia, si hubieran prestado atención, habrían notado que mi temperatura corporal no había descendido lo suficiente, que mi piel, aunque pálida, conservaba cierta elasticidad, que mis uñas no habían adquirido ese tono azulado característico. Pero no, era más fácil asumir que una vieja de 73 años, enferma y sola, simplemente había llegado a su hora. Me colocaron en un ataúd de madera barata, el más económico del catálogo, por supuesto. Esperanza había elegido personalmente el modelo, quejándose de los precios como si estuviera comprando verduras en el mercado. «¿Para qué gastamos de más? Total, se va a pudrir», le había dicho a Gonzalo mientras yo yacía en la mesa de preparación. El velorio fue una farsa patética. Llegaron algunos vecinos, más por curiosidad que por respeto. La señora Remedios, que vivía en la casa de al lado, fue la única que pareció genuinamente afectada. «Era una buena mujer», le decía a quien quisiera escuchar. «Siempre me ayudó cuando mi esposo enfermó. Pero incluso ella se fue temprano. Hace mucho calor aquí adentro», se disculpó. Gonzalo y Esperanza actuaban como dolientes perfectos delante de los pocos visitantes que se presentaron. Él había conseguido unas lágrimas de cocodrilo que derramaba estratégicamente cuando alguien le daba las condolencias. Ella suspiraba dramáticamente y se abanicaba con un pañuelo, como si el dolor la abrumara, pero yo escuchaba sus conversaciones privadas. «¿Ya hablaste con el abogado?», preguntaba Esperanza en voz baja. «Mañana tengo cita. Dice que como soy el único heredero, todo será rápido. Y la casa la vamos a vender. Con esa plata podemos comprar el coche que querías». La casa, mi casa, la misma donde había criado a Gonzalo,
donde había cuidado a mi esposo hasta su último aliento, donde cada rincón guardaba pedazos de mi vida. Querían venderla para comprar un coche. Durante toda la noche del velorio, permanecí consciente en esa extraña dimensión entre la vida y la muerte. Mi cuerpo no respondía, pero mi mente se había vuelto extraordinariamente lúcida. Podía escuchar cada susurro, cada comentario cruel, cada mentira piadosa. Mi hermana Soledad llegó cerca de la medianoche. Hacía 3 años que no nos hablábamos por una tontería. Ella creía que yo había influenciado a mamá para que le dejara más herencia a mi hijo. Verla aparecer me llenó de una esperanza desesperada. Soledad siempre había sido observadora, detallista. Si alguien podía notar que algo no estaba bien, era ella. Se acercó al ataúd con pasos vacilantes. La vi inclinarse, estudiar mi rostro con esa intensidad que la caracterizaba. Por un momento, su ceño se frunció. «Se ve muy...», comenzó a decir. «Muy en paz», la interrumpió Esperanza rápidamente. «El doctor dijo que no sufrió nada». Soledad asintió lentamente, pero siguió observándome. Estiró la mano como si fuera a tocar mi frente, y yo concentré toda mi energía, toda mi voluntad, en tratar de moverme, de darle una señal, cualquier señal. Nada. Su mano se detuvo a centímetros de mi piel. Esperanza se acercó más. ¿Sucede algo? No, es solo que... Soledad negó con la cabeza. Nada, debe ser la impresión. Se alejó del ataúd y se sentó en una de las sillas plegables que habían alquilado para la ocasión. Durante el resto de la noche, la vi mirándome de reojo, como si algo la inquietara, pero no pudiera precisar qué. A las 6 de la mañana comenzaron los preparativos para el entierro. El cementerio municipal, sección más barata. Una tumba sin lápida, solo una cruz de madera con mi nombre garabateado a mano. Mientras cargaban el ataúd hacia el coche fúnebre, sentí que el efecto de la morfina comenzaba a disiparse muy lentamente. Era como emerger de las profundidades de un lago, luchando por alcanzar la superficie. Mis músculos empezaron a responder con movimientos imperceptibles. Mi respiración se hizo más profunda. Mi corazón latía con más fuerza. Pero ya era demasiado tarde. El sacerdote del pueblo, el padre Miguel, recitó unas oraciones rápidas y mecánicas. Había oficializado tantos entierros que las palabras brotaban de su boca sin alma, como una grabación repetida 1000 veces, porque de polvo eres y al polvo volverás. Los sepultureros bajaron mi ataúd a la fosa. Escuché el golpe sordo de la madera contra la tierra húmeda. Luego comenzaron a caer las primeras paladas de tierra sobre la tapa. Gonzalo y Esperanza se marcharon antes de que terminaran de cubrir completamente la tumba. Los escuché alejarse mientras discutían sobre dónde almorzar. «Tengo hambre, ¿no?», decía ella. «¿Vamos al restaurante nuevo que abrieron en la plaza?» «Claro, total, ya terminamos con esto». Con esto. Así se referían al entierro de la mujer que había dedicado su vida entera a cuidarlos. Quedé sola bajo tierra, en la más absoluta oscuridad, mientras mi conciencia regresaba por completo. El pánico llegó en oleadas. Primero, la comprensión total de mi situación. Estaba enterrada viva en un ataúd barato, a 2 metros bajo tierra, sin que nadie supiera que seguía con vida. Luego, la desesperación física, mis pulmones luchando por encontrar oxígeno en ese espacio diminuto, mis manos arañando inútilmente la madera que me rodeaba. Grité hasta quedarme sin voz. Golpeé las paredes del ataúd hasta que mis nudillos sangraron. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Nadie podía escucharme. Cuando el primer ataque de pánico se calmó, mi mente comenzó a trabajar de manera extraña. La morfina había desaparecido completamente de mi sistema, pero me había dejado un regalo inesperado, una claridad mental que no había experimentado en años. Era como si el roce con la muerte hubiera despertado partes de mi cerebro que habían estado dormidas.
Recordé historias que había leído sobre personas que habían sobrevivido días enterradas vivas. La clave era controlar la respiración y conservar el oxígeno. Calculé que en un ataúd de esas dimensiones tendría aire para aproximadamente 6 horas si lograba mantener la calma. 6 horas para que alguien se diera cuenta de que había cometido un error terrible. ¿Pero quién? Gonzalo y Esperanza, que ya estaban planeando cómo gastar mi herencia. Soledad, que seguía dudando de lo que había visto pero no había tenido el valor de actuar. Los vecinos, que habían asistido al entierro por compromiso social. Mientras luchaba contra la claustrofobia, comencé a repasar mi vida de manera sistemática. No con nostalgia, sino con la fría objetividad de quien examina las piezas de un rompecabezas. Mi matrimonio con Roberto había durado 35 años. Él había sido un buen hombre, trabajador y fiel, pero nunca especialmente cariñoso. Nuestras conversaciones se limitaban a asuntos prácticos: dinero, la casa, la salud de Gonzalo. Cuando murió de un infarto hace 8 años, sentí más alivio que dolor. Alivio de no tener que fingir más una felicidad que nunca había existido realmente. Gonzalo había sido mi proyecto más ambicioso. Todo mi amor maternal, toda mi energía, todo mi dinero se había invertido en ese niño que creí que me devolvería con creces el cariño que le había dado. Lo mandé a la universidad cuando no teníamos dinero para hacerlo. Trabajé dobles turnos en la fábrica textil para pagar sus estudios. Me privé de todo lujo, de toda comodidad, para que él tuviera oportunidades. ¿Y cómo me lo había pagado? Trayendo a casa a una mujer ambiciosa que lo único que quería era deshacerse de la suegra estorbosa, dejándome sola cuando más lo necesitaba, viniéndome a ver una vez al mes por obligación, siempre con prisa, siempre con una excusa para no quedarse más de media hora. La verdad era tan simple como dolorosa. Había criado a un hijo egoísta y desagradecido. Pero ahora, enterrada viva por la negligencia de todos ellos, sentía algo que no había experimentado en décadas, una rabia pura y cristalina. No el resentimiento sordo que había cargado durante años, sino una furia ardiente que me daba fuerzas. Si lograba salir de ahí, las cosas iban a cambiar, ¿no? Escuché ruidos arriba, pasos sobre la tierra que cubría mi tumba. Mi corazón se aceleró. Alguien había regresado. Golpeé el ataúd con todas mis fuerzas, gritando hasta que se me desgarró la garganta. «¡Estoy viva! ¡Por favor, estoy aquí!». Los pasos se detuvieron. Luego, una voz masculina. «¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa?». Otra voz, más joven. Un ruido, como golpes. Mi esperanza se disparó. Seguí golpeando, usando mis puños, mis codos, mis rodillas. El sonido resonaba dentro del ataúd como thunder sordo. «Aquí, estoy aquí abajo». «Debe ser un animal», dijo la segunda voz. «A veces los perros callejeros escarban en las tumbas recientes». «Sí, tienes razón. Vámonos, que se está haciendo tarde». Los pasos se alejaron. No podía creerlo. Habían estado tan cerca de descubrirme, y se habían marchado pensando que era un animal. La desesperación me golpeó con más fuerza que antes. Comencé a hiperventilar, consumiendo el poco oxígeno que me quedaba. Las paredes del ataúd parecían cerrarse sobre mí. La oscuridad se volvía más densa, más asfixiante. Fue entonces cuando escuché algo que me devolvió la cordura. La voz de mi nieta Lucía. Tenía 16 años y era la única persona en la familia que parecía importarle realmente mi bienestar. Cuando me enfermé, ella había sido la única en venir a visitarme regularmente, trayéndome revistas y contándome sobre sus estudios. «Abuela», la escuché susurrar arriba. «Sé que puedes oírme». Mi corazón se detuvo. Lucía estaba ahí. «Papá dice que estás muerta, pero yo no te creo. Tú eres muy fuerte para morirte así nada más. Y había algo raro en tu cara cuando te vi en el ataúd. Parecías dormida, no muerta».
Golpeé suavemente el ataúd, tratando de hacer un sonido rítmico que ella pudiera reconocer como intencional. Tap, tap, tap. Pausa. Tap, tap, tap. Lo sabía, exclamó Lucía. Sabía que estabas viva. Luego la escuché llorar, pero no de tristeza, de alivio y determinación. Voy a sacarte de ahí, abuela. No sé cómo, pero voy a sacarte. Escuché sus pasos corriendo hacia la salida del cementerio. Se había ido a buscar ayuda. Durante los siguientes 20 minutos, que se me hicieron eternos, traté de conservar el oxígeno que me quedaba. Respiraba lenta y profundamente, controlando cada inhalación. La experiencia cercana a la muerte había afinado todos mis sentidos. Podía escuchar sonidos que antes me pasaban desapercibidos: el murmullo de los gusanos en la tierra, el crujido de las raíces creciendo, el eco distante del tráfico en la carretera. Finalmente, escuché voces múltiples. Lucía había regresado acompañada. «Está aquí», decía mi nieta. «Pueden escuchar los golpes si ponen atención». «Niña», respondió una voz masculina que reconocí como la del encargado del cementerio. «Tu abuela murió ayer. Yo mismo ayudé en el entierro». «Pero está viva. Escuchen». Golpeé el ataúd siguiendo el mismo patrón rítmico de antes. Se hizo un silencio tenso. «Carajo», murmuró alguien. «Eso no es un animal». «Tenemos que desenterrarla», dijo Lucía. «Rápido. Esto no puede estar pasando», murmuraba el encargado mientras comenzaban a excavar. «En 30 años trabajando aquí, nunca». El sonido de las palas contra la tierra era el más hermoso que había escuchado en mi vida. Cada palada me acercaba más a la libertad, más a la vida. Tardaron 1 hora en llegar hasta el ataúd. 1 hora durante la cual luché contra la pérdida de conciencia por falta de oxígeno. Cuando finalmente escuché que golpeaban la tapa de madera desde arriba, ya apenas podía responder. «¡Está aquí!», gritó Lucía. «¡Rápido, ábrelo!». La luz del sol me cegó cuando levantaron la tapa. El aire fresco entró a mis pulmones como agua en el desierto. Varias manos me ayudaron a salir del ataúd, sosteniéndome porque mis piernas no podían cargar mi peso. «Dios santo», susurraba el encargado. «Está viva, realmente está viva». Lucía me abrazó con una fuerza que casi me rompe las costillas. «Sabía que no podías estar muerta, abuela». Lo sentía aquí, se tocó el pecho, en el corazón. A mi alrededor se había formado un círculo de personas atónitas. El encargado del cementerio, 2 sepultureros, algunos curiosos que habían llegado atraídos por el escándalo. Todos me miraban como si hubiera resucitado de entre los muertos. En cierto modo, así había sido. La noticia se extendió por el pueblo como un incendio. Para la tarde, ya había reporteros locales queriendo entrevistarme. «Mujer enterrada viva sobrevive gracias a su nieta», decían los titulares. Pero yo no quería hablar con periodistas. Tenía asuntos más importantes que resolver. Gonzalo y Esperanza llegaron al hospital donde me habían llevado para una revisión médica. Venían corriendo, con caras de pánico y culpabilidad. No por mi bienestar, por supuesto. Por las implicaciones legales de haber enterrado a alguien sin verificar adecuadamente su muerte. «Mamá», balbuceó Gonzalo, «gracias a Dios estás bien. Fue un error terrible. El doctor dijo que...». «El doctor», lo interrumpí con una voz que salía áspera pero firme, «hizo su trabajo. Tú no hiciste el tuyo». Se quedó callado, mirándome con esos ojos de niño regañado que ponía cuando era pequeño y lo sorprendía haciendo travesuras. No verificaron si realmente estaba muerta. No esperaron a que llegara el médico forense. No me velaron el tiempo apropiado. Me enterraron lo más rápido posible porque ya tenían planes para mi dinero. Esperanza intentó protestar. «Eso no es cierto, doña Elvira». «No me llames doña Elvira. Y sí es cierto». Los escuché hablando sobre el testamento, sobre vender la casa, sobre el coche que querías comprar con mi herencia. La expresión de Esperanza cambió.
La máscara de nuera doliente se cayó y apareció la mujer calculadora que siempre había sido. «Usted no entiende», dijo con voz cortante. «Nosotros hemos sacrificado mucho cuidándola estos meses». «¿Sacrificado?». Me reí, y fue una risa amarga como el café frío. ¿Tú crees que venir a verme una vez por semana y traerme una bolsa de pan dulce es un sacrificio? Gonzalo trató de mediar. «Mamá, no discutamos ahora. Lo importante es que estás bien y... Lo importante», lo volví a interrumpir, «es que ustedes dos me enterraron viva por negligencia y codicia. Y eso no se va a quedar así». El médico que me había revisado entró en ese momento con los resultados de los análisis. «Señora Elvira, los exámenes muestran que está usted sorprendentemente bien para lo que ha pasado. La morfina que le recetaron para el dolor le provocó una reacción inusual que ralentizó sus funciones vitales hasta hacerlas casi imperceptibles. Es extremadamente raro, pero no es la primera vez que pasa». Se dirigió a Gonzalo. «Su madre necesita reposo, pero puede irse a casa mañana». «¿A casa?», preguntó Esperanza con alarma mal disimulada. «Sí», respondí yo antes que el médico. «A mi casa, la que ustedes ya habían planeado vender». Esa noche, sola en la habitación del hospital, reflexioné sobre lo que había vivido. No había sido solo una experiencia cercana a la muerte. Había sido una revelación brutal sobre las personas que me rodeaban. Había escuchado sus verdaderos pensamientos, sus planes, sus sentimientos reales hacia mí. Ya no podía fingir que no sabía quiénes eran realmente. Lucía se quedó conmigo esa noche, durmiendo en la silla del hospital. De vez en cuando abría los ojos y me miraba, como si quisiera asegurarse de que seguía respirando. «Gracias», le susurré en la oscuridad. «¿Por qué, abuela?». «Por creer en mí cuando nadie más lo hizo». «Siempre voy a creer en ti», respondió. «Eres la persona más fuerte que conozco». Fuerte. Qué ironía. Me había sentido débil y vulnerable durante tanto tiempo que había olvidado que la fortaleza no siempre se manifiesta en el cuerpo. A veces está en la mente, en la voluntad, en la capacidad de sobrevivir cuando todo parece perdido. Al día siguiente regresé a mi casa. Gonzalo y Esperanza habían removido las pocas flores que habían puesto para el velorio y habían guardado las sillas plegables. Todo había vuelto a la normalidad, como si mi muerte y resurrección hubieran sido solo un inconveniente menor en sus vidas. Pero yo no había vuelto a la normalidad. Había cambiado de manera fundamental. La primera cosa que hice fue llamar al abogado. «Don Fernando», le dije por teléfono, «necesito cambiar mi testamento». «Doña Elvira, qué gusto escuchar su voz. Me enteré de lo que pasó. Qué terrible experiencia. Terrible e iluminadora. ¿Puede venir hoy a mi casa?». «Por supuesto. ¿A qué hora le conviene?». «A la hora que usted pueda, pero que sea antes de que llegue mi hijo. No quiero que esté presente». Don Fernando llegó a las 3 de la tarde. Era un hombre mayor, de la vieja escuela, que había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas. «Díganme qué cambios quiere hacer», me dijo después de acomodarse en la sala. «Quiero desheredar completamente a mi hijo Gonzalo». Don Fernando levantó las cejas, sorprendido pero no shocking. Había visto de todo en su carrera. «¿Está segura de esa decisión?». «Completamente segura. Quiero que toda mi herencia pase a mi nieta Lucía. La casa, los ahorros, todo». «¿Y la razón legal?». «Negligencia grave que puso en riesgo mi vida. Usted sabe lo que pasó. Hay testigos, hay reportes médicos. Tengo bases sólidas para la decisión». Pasamos 2 horas redactando el Nuevo Testamento. Don Fernando fue meticuloso, asegurándose de que el documento fuera inimpugnable. «Una cosa más», le dije antes de que se fuera. «Quiero que le entregue una copia a Gonzalo mañana, que sepa cuáles son las consecuencias de sus actos. ¿No prefiere hablar con él personalmente?». «No, que se entere de la misma manera fría en que él planeó deshacerse de mí». Esa noche no pude dormir, no por miedo o ansiedad, sino por una sensación extraña de libertad.
Por primera vez en décadas había tomado una decisión basada en lo que yo quería, no en lo que esperaban de mí. Durante años había sido la madre abnegada, la suegra complaciente, la abuela consentidora. Había antepuesto las necesidades y deseos de otros a los míos propios. Había cargado con culpas que no me correspondían y había perdonado ofensas que no merecían perdón. Pero estar enterrada viva, escuchar las verdaderas intenciones de mi familia, había quemado todos esos condicionamientos. Ya no era la misma mujer que había entrado en ese ataúd. Gonzalo llegó a la mañana siguiente, temprano, acompañado de Esperanza. Venían con caras largas y expresiones de preocupación fingida. «Mamá, ¿cómo amaneciste?», preguntó él. «Muy bien, gracias. Siéntense, tengo que decirles algo importante». Se acomodaron en el sofá de la sala, el mismo donde habían planeado mi funeral y el reparto de mis bienes. «Ayer cambié mi testamento», anuncié sin preámbulos. El color se drenó de sus rostros. «¿Qué?», balbuceó Esperanza. «Los desheredé a ambos. Toda mi herencia pasa a Lucía». Gonzalo se puso de pie de un salto. «No puedes hacer eso». «Claro que puedo. Y ya lo hice. Soy tu único hijo. Tengo derecho». «Tenías derecho», lo corregí. «Lo perdiste cuando me enterraste viva, sin verificar si realmente estaba muerta». «Fue un accidente», gritó Esperanza. «El médico dijo que parecía muerta». «El médico no estuvo aquí cuando decidieron no llamar a otro doctor para confirmar. El médico no estuvo cuando eligieron el ataúd más barato sin ni siquiera preguntarse si debían esperar más tiempo. El médico no estuvo cuando planearon vender mi casa antes de que mi cuerpo se enfriara». Gonzalo se sentó pesadamente, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. «Mamá, nosotros, ¿ustedes qué? ¿Van a decirme que me aman? ¿Que se preocupan por mí?» Los escuché, Gonzalo. Los escuché planeando cómo gastar mi dinero mientras mi cuerpo yacía en el ataúd. Esperanza intentó un último ataque. «Usted está loca. La experiencia la volvió loca. Vamos a impugnar ese testamento». «Háganlo», respondí con calma. «Tengo testigos de su comportamiento. Tengo el reporte médico que confirma que estaba viva cuando me enterraron. Tengo la declaración del encargado del cementerio sobre cómo se apresuraron en el entierro. Háganlo, a ver qué pasa». Se miraron entre ellos, calculando sus opciones. Finalmente se levantaron para marcharse. «Esto no se va a quedar así», murmuró Gonzalo en la puerta. «Tienes razón», le respondí. «No se va a quedar así. Va a empeorar para ustedes si siguen molestándome». Los vi alejarse por la ventana de la sala. Caminaban deprisa, gesticulando violentamente, discutiendo, seguramente buscando la manera de revertir mi decisión. Pero yo sabía que era irreversible. Don Fernando había hecho bien su trabajo. Lucía llegó esa tarde, como siempre, para acompañarme. Traía flores del jardín de su escuela y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «¿Cómo te sientes hoy, abuela?» «Mejor que nunca», le respondí sinceramente. «¿De verdad?» «De verdad. Y tengo que contarte algo importante». Le expliqué sobre el cambio en el testamento. Sus ojos se abrieron enormemente. «Pero abuela, yo no quiero que te pelees con papá por mí. No me estoy peleando por ti, mi amor. Me estoy defendiendo de él». «¿Qué quieres decir?» «Siéntate aquí conmigo». Le conté todo lo que había escuchado mientras estaba muerta. Sus planes para mi dinero, su alivio por mi supuesta muerte, su completa falta de dolor o respeto. Le expliqué cómo había llegado a la decisión de cambiar el testamento. Lucía escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puedo creer que papá haya dicho esas cosas», susurró. «La muerte, o la cercanía de la muerte, revela la verdad sobre las personas. Tu papá mostró quién es realmente. Y tú no estás triste». Pensé la respuesta cuidadosamente. ¿Estaba triste? Sí, pero no de la manera que había esperado. No era la tristeza aguda del corazón roto.
Era más bien la tristeza melancólica de quien acepta una verdad que había estado negando durante años. Estoy triste por el hijo que creí que tenía, no por el hijo que realmente tengo, le dije finalmente. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora voy a vivir el resto de mi vida como quiero vivirla. Sin culpas, sin obligaciones fingidas, sin pretender ser la madre perfecta de un hijo que no me lo merece. Lucía me abrazó fuertemente. En sus brazos sentí algo que no había experimentado en años, la sensación de ser genuinamente querida, no por lo que podía dar o hacer, sino simplemente por ser quien era. Los días siguientes fueron reveladores. La noticia de mi resurrección y el cambio de testamento se extendió rápidamente por el pueblo. Las reacciones fueron variadas y sorprendentes. Algunos vecinos vinieron a visitarme, movidos más por curiosidad que por cariño genuino. Querían escuchar de primera mano la historia de la mujer que había estado enterrada viva. Les contaba los hechos básicos, pero guardaba para mí los detalles más dolorosos sobre el comportamiento de mi familia. La señora Remedios, mi vecina de al lado, se convirtió en una visitante regular. Durante una de nuestras conversaciones me confesó algo que me sorprendió. Siempre pensé que Gonzalo no te trataba bien, me dijo mientras compartíamos café en mi cocina, pero nunca me atreví a decirlo. ¿Por qué no? Porque las madres siempre defienden a sus hijos. Pensé que te iba a molestar. Ya no defiendo a quien no se lo merece, le respondí. Remedios asintió comprensivamente. Mi hermana pasó por algo parecido con su hijo mayor. Se gastó sus ahorros ayudándolo con sus deudas, y cuando ella enfermó, él nunca apareció. Murió sola en el hospital. Estas conversaciones me ayudaron a entender que mi situación no era única. Había muchas madres que habían sacrificado todo por hijos desagradecidos, muchas mujeres mayores que habían sido abandonadas por las familias que habían criado. Pero yo había tenido una ventaja que ellas no tuvieron. Había escuchado la verdad antes de morir realmente. Una tarde, aproximadamente una semana después de mi resurrección, recibí una visita inesperada. Era el doctor Hernández, el médico que me había recetado la morfina. Señora Elvira, me dijo con evidente nerviosismo, vine a disculparme. ¿Por qué? Por no haber sido más claro sobre los posibles efectos de la morfina. Debí advertir que en casos raros podía causar una depresión tan severa de las funciones vitales que simulara la muerte. Doctor, le respondí, usted hizo su trabajo. Me recetó un medicamento para el dolor y me explicó cómo tomarlo. Lo que pasó después no fue su responsabilidad. Se veía aliviado, pero aún preocupado. ¿No va a demandarme? ¿Por qué habría de hacerlo? Gracias a su medicamento pude escuchar cosas que necesitaba saber. En cierto modo, me salvó de seguir viviendo una mentira. El doctor me miró con curiosidad. Es una manera muy particular de ver las cosas. La muerte, aunque sea temporal, cambia la perspectiva sobre muchas cosas. Después de que se fue, reflexioné sobre esa conversación. Era cierto que mi experiencia había sido traumática, pero también había sido liberadora. Había destruido ilusiones que me habían mantenido prisionera durante años. Gonzalo intentó visitarme varias veces durante las siguientes semanas, pero yo me negué a recibirlo. Le decía a quien viniera a buscarme que no estaba disponible para él. Esperanza, por su parte, había comenzado una campaña de chismes por el pueblo, tratando de pintarme como una vieja amargada que había perdido la razón. Decía que la experiencia de haber estado enterrada viva me había vuelto loca y rencorosa. Pero sus esfuerzos se volvieron en su contra cuando la gente comenzó a preguntarse por qué habían enterrado a alguien tan apresuradamente, sin esperar el tiempo apropiado o sin verificar adecuadamente la muerte. Don Fernando me visitó para informarme sobre los intentos legales de Gonzalo por impugnar el testamento. Ha contratado a un abogado joven, me explicó, pero no tiene bases sólidas. El Nuevo Testamento está perfectamente redactado y usted tenía plena capacidad mental cuando lo firmó. ¿Y qué argumentos están usando? Dicen que usted está actuando bajo trauma psicológico, que no está pensando claramente debido a la experiencia traumática. Me reí.
¿Trauma psicológico? Al contrario, nunca he pensado más claramente en mi vida. Eso es exactamente lo que vamos a argumentar nosotros, que la experiencia le dio claridad sobre la verdadera naturaleza de las relaciones familiares. Mientras tanto, mi relación con Lucía se había fortalecido enormemente. Ella venía a verme todos los días después de la escuela. Hacíamos juntas las tareas domésticas, cocinábamos, veíamos telenovelas y hablábamos sobre todo y nada. Abuela, me preguntó un día mientras preparábamos tamales, ¿no extrañas a papá? Extraño al hijo que creí que era, no al hombre que demostró ser. ¿Crees que algún día puedan reconciliarse? Eso dependería de él, no de mí. Tendría que aceptar lo que hizo, disculparse sinceramente y demostrar con acciones, no con palabras, que ha cambiado. Pero honestamente, dudo que eso pase. ¿Por qué? Porque él no cree que hizo algo malo. En su mente, fue víctima de un error médico, no el autor de una negligencia grave. Lucía procesó esta información en silencio mientras extendía masa para los tamales. ¿Tú me perdonarías si yo hiciera algo así?, me preguntó finalmente. Espero que nunca tengas que hacer esa pregunta realmente, le respondí. Pero sí, creo que a ti sí te perdonaría, porque tú tienes algo que tu papá perdió hace mucho tiempo. ¿Qué? Conciencia. Capacidad de sentir culpa genuina y arrepentimiento real. 2 meses después de mi experiencia, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí inmediatamente la letra de Gonzalo. Mamá, decía la carta, he estado pensando mucho en lo que pasó. Sé que cometimos errores, pero no merecemos perder toda la herencia por eso. Esperanza y yo hemos hablado y estamos dispuestos a visitarte más seguido si cambias el testamento de vuelta. Leí la carta 3 veces, buscando alguna señal de arrepentimiento genuino, algún reconocimiento real de la gravedad de lo que habían hecho. No encontré nada. La carta no contenía una sola disculpa real. No había reconocimiento de que me habían enterrado viva por negligencia. No había expresión de dolor por lo que yo había sufrido. Solo una negociación fría, más visitas a cambio de dinero. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, me di cuenta de algo importante. Ya no me sentía sola. La soledad no viene de estar físicamente sin compañía, sino de estar rodeada de personas que no te conocen realmente o no les importas realmente. Ahora tenía menos gente en mi vida, pero las relaciones que conservaba eran auténticas. Lucía, la señora Remedios, don Fernando, incluso el doctor Hernández, que había empezado a visitarme ocasionalmente para asegurarse de que no había efectos secundarios de la morfina. Eran pocas personas, pero cada una de ellas me veía como un ser humano completo, no como un medio para obtener algo. La demanda legal de Gonzalo siguió su curso durante varios meses. Hubo audiencias, testimonios, evaluaciones psicológicas. Yo cooperé con todo el proceso, tranquila y segura de que la justicia estaría de mi lado. Durante una de las audiencias, el abogado de Gonzalo trató de pintarme como una mujer mentalmente inestable que había inventado o exagerado lo que había escuchado mientras estaba inconsciente. Mi cliente no dijo las cosas que su madre alega haber escuchado, argumentó. Es imposible que alguien en estado comatoso pueda percibir conversaciones con tal claridad. Don Fernando se levantó para responder. Señoría, presentamos como evidencia los testimonios del encargado del cementerio y los sepultureros, quienes confirmaron la prisa inusual con que se manejó este entierro. También presentamos el reporte médico, que confirma que la señora Elvira estaba viva cuando fue enterrada, lo cual constituye negligencia grave, independientemente de lo que ella haya escuchado o no. El juez, un hombre mayor de expresión seria, revisó todos los documentos cuidadosamente. El testamento fue redactado por un abogado con licencia, declaró finalmente, firmado por una persona que había sido evaluada como mentalmente competente, y las razones expresadas para el cambio
están respaldadas por evidencia documentada de negligencia. La demanda es desestimada. Gonzalo y Esperanza salieron de la corte con caras de derrota y resentimiento. Yo salí con una sensación de justicia cumplida. Pero la verdadera satisfacción no vino de ganar la demanda legal. Vino de algo que pasó esa misma tarde. Lucía llegó a mi casa con una gran sonrisa y un sobre en las manos. «Abuela, tengo noticias increíbles», me dijo. «¿Qué pasó?» «Me aceptaron en la universidad, con beca completa». Mi corazón se llenó de un orgullo que no había sentido en años. «Qué maravilloso, mi amor. Y no es solo eso», continuó. «Quiero estudiar medicina. La experiencia de lo que te pasó me hizo darme cuenta de que quiero ayudar a la gente, asegurarme de que errores como ese no vuelvan a pasar». Ahí fue cuando entendí completamente por qué había valido la pena cambiar el testamento. No se trataba de castigar a Gonzalo o de premiar a Lucía. Se trataba de asegurar que mi herencia fuera alguien que la usaría para construir algo bueno, no solo para comprar comodidades superficiales. «Voy a usar parte del dinero de la herencia para estudiar», me explicó Lucía, «y el resto lo voy a guardar para ayudar a otros estudiantes de medicina que no tengan recursos». «¿Ya lo tienes todo planeado?» «Sí, y quiero que sepas que nunca voy a vender la casa. Es tu casa y siempre lo será». Esa noche, acostada en mi cama, repasé todo lo que había pasado desde aquella mañana cuando la morfina me sumió en el sueño que cambió mi vida. Había perdido a un hijo, pero había ganado claridad sobre quién era realmente. Había perdido la ilusión de una familia unida, pero había ganado relaciones auténticas con las personas que realmente me importaban. Había estado muerta por unas horas, pero nunca me había sentido más viva. Los meses siguientes transcurrieron con una tranquilidad que no había conocido en años. Lucía comenzó sus estudios universitarios, visitándome cada fin de semana. Sus historias sobre anatomía y fisiología me fascinaban, especialmente cuando me explicaba lo que había pasado exactamente en mi cuerpo, cuando la morfina deprimió mis funciones vitales. «Es increíble que hayas sobrevivido», me decía. «La mayoría de las personas en tu situación habrían entrado en pánico y consumido todo el oxígeno disponible en minutos. Supongo que la vejez me enseñó algunas cosas útiles», le respondía, «como conservar energía y no desperdiciar recursos». Un día de diciembre, casi un año después de mi resurrección, estaba regando las plantas del patio cuando vi una figura familiar caminando hacia mi casa. Era Gonzalo. Venía solo, sin Esperanza, y su postura era diferente. Menos agresiva, más humilde. Se detuvo en la puerta del jardín sin entrar. «Hola, mamá». «Hola, Gonzalo. ¿Puedo pasar?» Lo miré durante un largo momento. Se veía mayor, más cansado. Había perdido peso y tenía ojeras profundas. «Puedes pasar», le dije, finalmente. Se sentó en una de las sillas del patio manteniendo distancia. Permanecimos en silencio durante varios minutos. «Esperanza se fue», me dijo finalmente. «¿Se fue?» «Se fue con otro hombre, alguien que sí tiene dinero». Su voz sonaba hueca, sin emoción. «Dice que no puede estar con un perdedor que perdió toda su herencia por ser estúpido». No sentí satisfacción al escuchar esto, solo una tristeza lejana por el hijo que había criado mal y que ahora pagaba las consecuencias de sus decisiones. «Lo siento», le dije, y era sincero. «No, mamá, yo lo siento. Siento todo lo que pasó». Esperé. Esta vez no iba a facilitarle las cosas con palabras de consuelo prematuro. «Siento haberte enterrado sin verificar que realmente estuvieras muerta. Siento haber planeado vender la casa antes de que te enfriara el cuerpo. Siento haber pensado solo en el dinero cuando creí que habías muerto». Su voz se quebró. «Siento ser el hijo que nunca mereciste tener». Fueron las primeras palabras genuinas que había escuchado de él en años. «¿Y qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «No lo sé. Perdí el trabajo porque no podía concentrarme después de todo lo que pasó. Perdí a mi esposa. Te perdí a ti.
Perdí el respeto de mi propia hija. ¿Lucía habló contigo? Sí, me dijo que estaba decepcionada de mí, que nunca pensó que su papá fuera capaz de hacer algo así. Guardamos silencio nuevamente. Yo seguí regando mis plantas y él permaneció sentado, perdido en sus pensamientos. ¿Hay alguna manera, Presta?, preguntó finalmente, ¿de que puedas perdonarme? Ya te perdoné, Gonzalo. Me miró sorprendido. ¿En serio? Sí, pero perdonar no significa olvidar y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Qué significa entonces? Significa que ya no cargo con rencor hacia ti, que espero que puedas reconstruir tu vida de manera más sabia, que si realmente has aprendido algo de esta experiencia, todavía tienes tiempo de convertirte en una mejor persona. ¿Y el testamento? El testamento se queda como está. Esa decisión no se basó en enojo, sino en justicia. Lucía va a usar esa herencia para convertirse en médico y ayudar a otras personas. Tú la habrías usado para comprar un coche. Asintió lentamente. Tienes razón. Pero, continué, si realmente quieres reconstruir nuestra relación, puedes empezar viniendo a visitarme regularmente. No por dinero, sino porque soy tu madre y porque te importo. ¿Me recibirías? Una vez por semana, los domingos. Puedes venir a almorzar conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, mamá. No me agradezcas todavía. Demuéstramelo con acciones. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta del jardín. Mamá, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Cuando te vi salir de ese ataúd, cuando me di cuenta de que habías estado consciente todo el tiempo que creímos que estabas muerta, fue como si me viera a mí mismo por primera vez, y no me gustó nada lo que vi. Esa es la parte más importante de crecer, le respondí. Ver la verdad sobre uno mismo, aunque duela. Después de que se fue, me senté en el patio a ver el atardecer. No sabía si Gonzalo cumpliría su promesa de visitarme los domingos. No sabía si realmente había cambiado o si solo estaba desesperado por reconstruir algún tipo of relationship conmigo. Pero sí sabía algo. Ya no dependía mi felicidad de sus decisiones. Los domingos siguientes, Gonzalo cumplió su palabra. Venía puntualmente a las 12 del mediodía, traía ingredientes para cocinar juntos y pasábamos unas horas conversando. Al principio las conversaciones eran forzadas, pero gradualmente se volvieron más naturales. No era la relación madre-hijo que había soñado durante años, pero era honesta. Él ya no fingía amarme incondicionalmente y yo ya no fingía que había sido un hijo perfecto. Hablábamos como dos adultos que habían cometido errores y estaban tratando de encontrar una manera de coexistir con respeto mutuo. Lucía se graduó como médica 5 años después de mi resurrección. Fue la primera de la familia en obtener un título universitario y su especialización en medicina de emergencia la convirtió en una experta en situaciones donde la diferencia entre la vida y la muerte se mide en segundos. Todo empezó cuando te saqué de esa tumba, me dijo durante su ceremonia de graduación. Ahí decidí que quería ser la persona que salva vidas, no la que las pone en riesgo por negligencia. En su discurso de graduación, habló sobre la importancia de la observación cuidadosa y la verificación meticulosa en la medicina. Nunca mencionó específicamente mi historia, pero yo sabía que cada palabra estaba influenciada por lo que habíamos vivido juntas. Ahora, a los 80 años, puedo decir que mi muerte temporal fue el mejor regalo que me dio la vida. Me enseñó quiénes eran realmente las personas que me rodeaban, me dio el valor para tomar decisiones difíciles y me mostró que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de tu historia. La casa sigue siendo mía, como prometió Lucía. Gonzalo sigue viniendo los domingos y nuestra relación, aunque diferente, se ha vuelto más auténtica que nunca. La señora Remedios y yo nos hemos convertido en las mejores amigas, compartiendo historias y apoyándonos mutuamente en los achaques de la edad.
Y cuando la gente del pueblo me pregunta si guardo rencor por haber sido enterrada viva, les respondo siempre lo mismo. A veces hay que morir un poco para poder vivir realmente.